Soy Pablo, toco el cello, soy de Madrid y ahora estoy viviendo en Berlín. Es un cello increíble, es uno de los 60 instrumentos que hizo Stradivarius. Es de 1696 y estoy enamorado del cello, es mi voz. Es un instrumento muy difícil de tocar, tiene mucha personalidad, tuve que adaptarme muchísimo para saber cómo tocarlo, incluso ahora que llevo 4 años tocándolo, si toco una obra que he tocado con otro cello pero no con este, tengo que reaprenderla completamente, porque las sensaciones son muy diferentes y el cello necesita que lo toques de una manera, si no suena mal. Soy Arantxa, soy de Madrid, aunque también me siento muy india porque allí he pasado 5 años y es donde ha comenzado la etapa profesional más chula de mi vida. Fui a Dublín, donde comencé a trabajar en banca de inversión, Merrill Lynch, y bueno, pues casi 3 años más tarde fue cuando tomé la decisión de irme a India. En principio iba a ser eso, una experiencia de 6 meses entre un trabajo y otro dentro del banco, pero bueno, cambió mi vida por completo y decidí dejar el banco para centrar mi trabajo en el sector de la cooperación. Yo soy Guillermo, soy investigador, trabajo en la Universidad de Valencia y trabajo diseñando nuevos materiales. De pequeñito con el Cheminova, con mi hermano, que tengo un hermano mayor, hacíamos experimentos y un día pues hicimos un agujero en el techo de la cocina. Y a lo mejor eso pues fue el origen, el germen de la ciencia. Es un placer para mí estar aquí en el Instituto de Química Física Rocasolano después de estos años, aquí en el Salón de Actos donde defendí mi tesis doctoral hace ya más de 6 años. Soy María, soy también investigadora. Soy de Cáceres, pero trabajo en la Universidad de Copenhague, donde investigo en energías renovables. La profesión con la que siempre sueñas, si eres, en mi caso, investigadora, pues al final dirigir tu propio grupo de investigación. Una parte fundamental de mi día a día es las reuniones con ellos, reuniones de grupo, por supuesto, de equipo y reuniones individuales. Hay que discutir resultados constantemente. Nos dedicamos a la síntesis de nuevos materiales. Entonces, preparamos materiales nuevos desde cero. Entonces, pensamos en los componentes y estudiamos después el material en pequeña escala. Un sólido tridimensional muy robusto que tiene cavidades internas que pueden utilizarse la encapsulación de fármacos, el almacenamiento de gases, la separación de moléculas. Lo que necesitamos hoy en día urgentemente es un cambio de modelo energético. El modelo energético actual que está basado en combustibles fósiles, necesitamos sustituir los combustibles fósiles por tecnologías limpias. Y yo, mi primera memoria, ya tenía el cello en la mano, ya tenía que estudiar, yo ya tocaba el cello y fue todo tan natural que nunca me planteé que pudiese hacer otra cosa, me gustaba y dije, pues esto es lo que hago. Soy Pablo y soy chelista. Com és possible que fa molts anys féssim servir les veles per navegar i avui en dia només se'ns acudeixi cremar combustible per poder-ho fer, no? Una cosa amb l'altra no lliga, no? Llavors hem de donar, amb la tecnologia que tenim avui, donar-li una volta i intentar aplicar-ho. Yo soy José Miguel, vivo en Barcelona, soy ingeniero y ahora estamos intentando revolucionar el transporte marítimo para hacerlo más sostenible y más limpio. Treballant en un sistema de vela rígida, que és bàsicament, s'assembla més potser a l'ala d'un avió que a una vela convencional, per instal·lar-la sobretot en vaixells de càrrega, vaixells mercants o creuers o vaixells d'aquest tipus, és a dir, vaixells sobretot grans, no? I l'objectiu és que tota l'empenta que et donin aquestes veles, doncs, gràcies a la força del vent, és empenta de menys que t'ha de donar el motor. I per tant, doncs, estalviem combustible i estalviem emissions.
La música es mi medio de comunicación con el mundo. Es necesario, hace mucha falta que se fomente la difusión de la buena cultura. Soy Soleá y bueno, soy cantaora, cantante y tengo fe en el ser humano. Y ese momento del escenario en el que llega la inspiración, cierras los ojos y contactas contigo mismo y con el público y no existe nada más, dices, quiero dedicarme a esto. Ventana y otra cama, donde espero mientras veo. Le vrai moteur, c'est aussi la réussite de ces jeunes et le regard qu'ils nous renvoient. C'est-à-dire qu'on rencontre des jeunes extraordinaires, d'humilité, de talent, de force, d'intelligence. Et ça, c'est quand même un immense plaisir d'entendre parfois dire par certains d'entre eux que on a un peu contribué à changer pour beaucoup d'entre eux la marche de leur destin. Maintenant, je suis plus sereine, je sais où je vais, je sais qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je ressens, qui peut vraiment m'accompagner de A à Z. Creatividad yo creo que es algo que nos une. Las ganas de innovar también. En investigación, el mayor éxito, lo que podemos llamar el momento eureka. Que cada pequeño éxito o cada persona en la que se produce un éxito pues es una sensación bestial, ¿no? Estamos intentando, humildemente, pues intentando cambiar un poquito el mundo y hacerlo un poco más limpio. Pues para mí el éxito es el sentirme bien conmigo misma, poder hacer lo que me gusta, porque creo que la profesión va totalmente ligada a la vida personal, ¿no? Una cosa que veo en común de todos nosotros es que con el tiempo nos tenemos que reinventar. Pero cuando hay una llamada interior hay que hacerle caso, ¿no? A la intuición hay que hacerle caso.